Nunca había sentido tanta envidia como aquella noche. Mientras caminaba por la avenida principal, veía a la gente entrar a elegantes restaurantes, luciendo trajes costosos y sonrisas perfectas. Yo, en cambio, apenas tenía dinero para un café. Mi rostro reflejaba una vida de estrés y cansancio, y mi bolsillo, una serie de fracasos. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre alto, vestido impecablemente, se me acercó con una sonrisa que parecía saber más de mí de lo que yo mismo sabía. Tenía un aire que te hacía querer confiar en él, pero sus ojos eran un abismo. «¿Buscas algo más, verdad?», preguntó, como si hubiera leído mi mente. «¿Perdón?», respondí, confundido. «Dinero, éxito, belleza, todo lo que los demás tienen y tú no». El comentario me golpeó como un puñetazo. ¿Quién demonios era este tipo? Te equivocas. No necesito nada de eso. ¿De verdad?, preguntó mientras sacaba un espejo de bolsillo y me lo extendía. Mírate. No sé por qué lo hice, pero tomé el espejo. Lo que vi me dejó helado. No era mi reflejo normal, el hombre en el espejo era un ser cansado, envejecido, una versión exagerada de lo que temía convertirme. Tragué saliva. ¿Qué es esto? Tu futuro, si sigues como estás, dijo con calma. Pero puedo cambiarlo. Me miró fijamente y sentí que el mundo a mi alrededor se detenía. Su voz bajó de tono, volviéndose más profunda. Puedo darte riqueza, belleza y todo lo que deseas. Solo necesito algo a cambio. Mi corazón latía con fuerza, como si algo me advirtiera que saliera corriendo, pero no lo hice. En lugar de eso, murmuré. ¿Qué necesitas? El hombre sonrió, y en ese instante supe que había cometido un error, pero no me importó. Solo tu alma. El silencio tras aquellas palabras fue ensordecedor. Solo tu alma. Como si fuera algo trivial, algo que pudiera entregar sin pensarlo dos veces. Mi mente quería gritar, decirle que estaba loco, pero había algo en su mirada, en su presencia, que me paralizaba. ¿Mi alma?, repetí, tratando de sonar incrédulo, aunque la voz me tembló. No es tan dramático como parece. Sonrió. ¿Qué haces con ella ahora, de todos modos? Es un concepto abstracto, algo que no puedes tocar ni gastar. Pero si me la entregas, a cambio tendrás una vida que otros solo sueñan. Intenté apartar la vista, pero su presencia me tenía atrapado. Sacó de su chaqueta un pequeño pergamino enrollado y una pluma negra. No necesitas decidir ahora mismo. Extendió el pergamino hacia mí. Llévatelo. Léelo. Si decides firmar, simplemente hazlo con esta pluma. Dudé, pero lo tomé. Mis dedos rozaron el pergamino y sentí un leve calor, como si el objeto estuviera vivo. ¿Y si decido no firmarlo? Su sonrisa se ensanchó. Entonces nada cambiará. Seguirás con tu vida, viendo cómo otros tienen lo que tú deseas. Sus ojos brillaron con malicia. Pero sé que tomarás la decisión correcta. El hombre desapareció entre la multitud antes de que pudiera decir algo más. Me quedé allí, sosteniendo el pergamino, con el corazón latiendo desbocado. Cuando llegué a mi pequeño apartamento, me senté en el único sillón que tenía. Desenrollé el pergamino, mis manos temblando, y comencé a leer. Estaba escrito en una caligrafía antigua, pero curiosamente entendible. Cada palabra parecía resonar en mi mente. Aquel que firme este pacto entregará su alma a cambio de riqueza, belleza y éxito ilimitados. La duración será hasta el último aliento del firmante. Una vez cumplido el plazo, el alma pertenecerá al portador de este contrato. Había un espacio en blanco al final para mi firma. La pluma negra parecía brillar bajo la tenue luz de la lámpara. Intenté apartar el pergamino de mi vista, pero no podía dejar de mirarlo. Esa noche, mientras intentaba dormir, mi mente no dejó de girar.
Recordé las veces que me habían humillado por no tener dinero, los rostros de quienes habían logrado lo que yo no podía. Mi reflejo en el espejo del baño parecía acusarme, retándome a tomar el control de mi vida. Al día siguiente, lo llevé conmigo al trabajo. Lo escondí en mi maletín, pero su presencia se sentía como un peso constante. Durante mi descanso, lo saqué y lo observé de nuevo. Mis compañeros de oficina pasaron a mi lado sin siquiera mirarme. Todos estaban demasiado ocupados con sus propias vidas. Pero yo sabía que ellos no tenían que preocuparse por las cosas que me atormentaban. Una voz dentro de mi cabeza comenzó a hablar, suave pero insistente. ¿Qué estás esperando? Nadie te ayudará. Nadie te dará la oportunidad que tanto necesitas. Este es tu momento. Por la tarde, la desesperación comenzó a apoderarse de mí. Volví a mi apartamento y me senté frente al pergamino. Tomé la pluma negra, mis manos sudando. Una pequeña gota de tinta cayó sobre el papel y fue como si el mundo se detuviera. Antes de que pudiera escribir mi nombre, escuché un ruido extraño. Era como un susurro, un murmullo apenas audible. Miré alrededor, pero estaba solo. ¿Quién está ahí?, pregunté, aunque mi voz apenas era un hilo. El susurro se detuvo y en su lugar escuché una risa suave, burlona. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo estaba conmigo en la habitación, algo que no podía ver. Apreté la pluma con fuerza. Si iba a hacer esto, tenía que ser ahora. Pero una parte de mí sabía que cruzaría un punto sin retorno. La risa burlona parecía rodearme, pero no había nadie. El pergamino brillaba débilmente, como si esperara ansioso mi decisión. Me levanté de golpe, dejando caer la pluma al suelo, y comencé a caminar por la habitación con las manos en la cabeza. Esto no es real, me repetía a mí mismo, aunque mi voz sonaba menos convencida con cada palabra. Pero algo dentro de mí sabía que sí lo era. El hombre, su mirada, la sensación del pergamino en mis manos, todo era demasiado vívido para ser una ilusión. Intenté distraerme. Encendí la televisión, pero nada captaba mi atención. Las noticias hablaban de crisis económicas, injusticias, y una extraña sensación de desesperación se apoderó de mí. ¿Qué futuro me esperaba si no aceptaba la oferta? ¿Más de lo mismo? Cerré los ojos y recordé los días más duros de mi vida, las noches sin cenar, las burlas de quienes me miraban con lástima o desprecio, los sueños que siempre parecían tan lejanos. En ese momento, el contrato dejó de parecerme una trampa y empezó a parecer una salida. Me acerqué al pergamino de nuevo. La pluma estaba a mis pies, y cuando la recogí, sentí un calor recorrer mi brazo. Tomé aire profundamente y me senté frente al pergamino. Si esto funciona, murmuré, será el fin de todos mis problemas. Coloqué la punta de la pluma sobre el papel, y justo cuando iba a escribir mi nombre, las luces de la habitación comenzaron a parpadear. El susurro volvió, pero esta vez era más fuerte, casi como si alguien hablara directamente a mi oído. Es tu elección, pero no olvides lo que pierdes. Di un salto, buscando con la mirada el origen de la voz. Nada. Estaba completamente solo. Pero esa advertencia resonaba con fuerza en mi cabeza. Dejé la pluma sobre la mesa y me recosté en el sillón. La idea de entregar mi alma me parecía menos abstracta ahora. Si bien el hombre había hecho que pareciera algo insignificante, las palabras del susurro me llenaron de dudas. Decidí salir a despejarme. Caminé por las calles, sin rumbo fijo, con la sensación de que alguien me seguía. Cada vez que volteaba, no había nadie, pero mi instinto me gritaba que algo no estaba bien. Pasé frente a una iglesia y, casi sin pensarlo, entré. El aire dentro era fresco, tranquilo, pero al mismo tiempo me sentí fuera de lugar. Me acerqué al altar y me senté en una de las bancas. ¿Qué hago?, pregunté en voz alta, esperando alguna respuesta, aunque sabía que nadie contestaría. De repente, un hombre mayor, con una sotana negra,
se sentó a mi lado. Parece que tienes una carga pesada, hijo. Su voz era suave, pero había algo en su tono que me hizo sentir expuesto. No lo entendería, respondí, evitando su mirada. Tal vez sí. He visto a muchos enfrentar decisiones difíciles. A veces, lo que parece un regalo es en realidad una trampa. Lo miré, sorprendido. ¿Cómo sabía lo que estaba pasando? ¿Qué haría si le ofrecieran todo lo que siempre quiso, pero a cambio de algo importante? Pregunté, midiendo mis palabras. El hombre suspiró y miró hacia el altar. Nada en esta vida es gratis. Todo tiene un precio. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagarlo? No respondí. Me levanté y salí antes de que pudiera decir algo más. Sentía que el tiempo se agotaba, como si el contrato tuviera un reloj invisible que marcaba los segundos. Al regresar a mi apartamento, el ambiente estaba más pesado. El pergamino seguía sobre la mesa, pero ahora parecía pulsar, como si estuviera vivo. Me acerqué lentamente, con la pluma en la mano. Solo será una firma, me dije, tratando de convencerme. El susurro volvió, esta vez más claro, casi como si las palabras estuvieran formadas. Una vez lo hagas, ya no habrá vuelta atrás. Apreté los dientes. ¿Y si esa voz era solo mi conciencia, mi miedo a arriesgarme? Todo lo que deseaba estaba frente a mí, a solo un trazo de distancia. Me senté, tomé la pluma y la coloqué sobre el papel. La tinta comenzó a fluir como si estuviera viva, lista para sellar mi destino. La pluma descansaba sobre el pergamino, y en cuanto la tinta tocó el papel, un escalofrío me recorrió la columna. No era un trazo completo, solo una pequeña línea, pero el aire en la habitación cambió al instante. Una sombra parecía moverse por los rincones, y la sensación de que alguien me observaba se hizo insoportable. Dejé caer la pluma y me levanté de golpe. ¿Qué está pasando?, grité, aunque sabía que nadie respondería. El pergamino parecía latir, como un corazón ansioso. La pequeña línea que había dibujado se extendió por el papel, formando sinuosos patrones que no entendía. Cada trazo era hipnótico, y aunque quería apartar la vista, no podía dejar de mirarlo. El susurro volvió, pero ahora era claro y estridente, como si miles de voces hablaran al unísono. Ya has comenzado, no hay marcha atrás. Cerré los ojos con fuerza y me tapé los oídos, pero el sonido no cesaba. Las palabras resonaban en mi mente como un eco interminable. Déjenme en paz. Grité, desesperado. De repente, el ruido cesó. Abrí los ojos y la habitación estaba en silencio, como si nada hubiera pasado. Pero algo era diferente. Todo se sentía más oscuro, más pesado. El pergamino seguía sobre la mesa, intacto, como si no hubiera tocado la pluma. Respiré profundamente, tratando de calmarme. Quizás solo estaba perdiendo la cabeza, imaginando cosas. Pero cuando me acerqué al pergamino, vi algo que no estaba antes, mi nombre. No lo había escrito. Estaba seguro de ello. Sin embargo, ahí estaba, perfectamente caligrafiado, como si una mano invisible lo hubiera plasmado. Esto no puede ser real, susurré. El pergamino brilló levemente, y sentí un tirón en el pecho, como si algo dentro de mí estuviera siendo arrancado. Caí de rodillas, jadeando, mientras una voz grave resonaba en la habitación. La decisión está tomada. El hombre de la sonrisa inquietante apareció de la nada, sentado en el sillón como si siempre hubiera estado ahí. No firmé nada, le reclamé, mi voz temblando. Ah, pero lo hiciste. La intención es suficiente. Su sonrisa se ensanchó, mostrando dientes perfectos, pero inhumanos. Ahora, todo lo que deseas será tuyo. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Sentía un peso sobre mí, como si una fuerza invisible me inmovilizara. Espera, esto no es lo que quería, balbuceé. El hombre inclinó la cabeza,
fingiendo sorpresa. ¿No? Pero pediste riqueza, belleza, éxito. Y eso es lo que tendrás. A partir de ahora, tu vida cambiará. Solo asegúrate de disfrutarlo mientras dure. Con un chasquido de sus dedos, desapareció, dejando tras de sí un olor a azufre que me hizo toser. Cuando logré recuperar el control de mi cuerpo, me levanté tambaleándome y miré alrededor. Todo parecía normal, pero algo en el aire era diferente. Intenté olvidarlo, convencerme de que había sido un sueño o una alucinación, pero al día siguiente, las cosas comenzaron a cambiar. Al despertar, noté que mi reflejo en el espejo era diferente. Mi piel, antes pálida y cansada, ahora tenía un brillo saludable. Las líneas de preocupación en mi rostro habían desaparecido, y mis ojos tenían un brillo que nunca había visto antes. En el trabajo, la gente me miraba de otra manera. Mi jefe, que apenas sabía mi nombre, me felicitó por un proyecto que ni siquiera recordaba haber hecho. Una compañera que nunca me había prestado atención me invitó a salir. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Al principio, disfruté cada momento. Mi cuenta bancaria comenzó a crecer inexplicablemente, mis deudas desaparecieron, y las puertas que siempre habían estado cerradas ahora se abrían con facilidad. Pero cada vez que me miraba al espejo, sentía que algo no estaba bien. Había un vacío en mis ojos, algo que no podía explicar. Una noche, mientras disfrutaba de una cena en un restaurante caro, vi algo que me hizo detenerme. En la mesa frente a mí, un hombre vestido impecablemente observaba mi dirección. Era él, el mismo que me había entregado el pergamino. Intenté acercarme, pero cuando parpadeé, ya no estaba. Sin embargo, su risa resonó en mi mente, burlona y aterradora. Esa fue la primera señal de que lo que había ganado tenía un costo que aún no entendía por completo. Pasaron los días y, aunque mi vida seguía en una espiral ascendente, algo dentro de mí comenzó a desmoronarse. Las pequeñas incongruencias se acumulaban, detalles que antes habría ignorado, pero que ahora se volvían imposibles de pasar por alto. Cada vez que me encontraba frente al espejo, mi reflejo parecía más distante, más ajeno. Mi rostro ya no era solo una imagen, se había convertido en una máscara, una fachada perfecta que escondía algo más. Algo que no podía ver, pero que sentía. Empecé a soñar con él. El hombre, siempre con su sonrisa torcida y esos ojos vacíos. En mis sueños, nunca hablaba, solo me observaba, como si esperara algo. Y lo peor de todo era que, cada vez que me despertaba, sentía que había algo más en mi habitación, algo que no estaba allí antes. El aire estaba cargado, como si una presencia invisible estuviera acechando en las sombras. Una noche, incapaz de dormir, decidí dar un paseo para despejarme. La ciudad estaba vacía, las luces de las calles parpadeaban y el viento soplaba con fuerza, arrastrando papeles y hojas secas por el suelo. Algo no estaba bien, lo podía sentir en el aire. Mi corazón latía con fuerza y una sensación de inquietud me invadió. De repente, una figura apareció frente a mí. Al principio no la vi claramente, pero cuando se acercó, su silueta se delineó bajo la luz de una farola. Era una mujer, vestida con ropa vieja y sucia, con el cabello desordenado y la mirada fija en mí. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz temblando de ansiedad. La mujer no respondió, solo levantó una mano y apuntó hacia el cielo. Cuando seguí su dedo, vi una estrella que brillaba con intensidad, pero no era una estrella común. Era un resplandor rojo, como si la misma noche estuviera ardiendo. «¡Corre!», gritó la mujer, con una voz que me atravesó el alma. Sin pensarlo, di un paso atrás y comencé a caminar rápidamente, luego a correr. Algo me perseguía, algo que no podía ver, pero que sentía acercándose cada vez más. El viento aullaba y el sonido de mis pasos parecía resonar en toda la ciudad. Corrí sin rumbo, hasta que mis piernas no pudieron más. Me detuve, jadeante, apoyándome en un banco en medio de la calle.
Mi mente estaba nublada por el miedo, pero una parte de mí sabía que no podría escapar. Unas luces brillaron en la distancia y un coche apareció, iluminando la oscuridad. A medida que se acercaba, la figura del conductor se hizo visible. Era él. El hombre del contrato, con su sonrisa inquietante. Me quedé paralizado, sin poder moverme, mientras el coche se detenía frente a mí. ¿Qué quieres?, le pregunté, mi voz rota por el terror. El hombre bajó la ventanilla lentamente y sus ojos, oscuros y fríos, me atravesaron. Nada que no te haya sido dado ya, respondió con calma. Pero debes saber algo, joven. Me miró con una intensidad que hizo que me temblaran las manos. Nada en este mundo es gratis. Lo que has ganado tiene un precio, y aunque creas que todo va bien, en el fondo, sabes que algo está cambiando. Algo dentro de ti está siendo transformado. Las palabras de la mujer en la calle resonaron en mi mente: corre. Quería gritarle, huir, pero algo me mantenía en su lugar, como si una fuerza invisible me atara al asfalto. No todo lo que brilla es oro, ¿verdad?, dije, con dificultad. El hombre sonrió, y por un momento, su rostro se distorsionó. Su sonrisa se amplió hasta parecer antinatural, y su piel comenzó a cambiar, como si estuviera desmoronándose en pedazos. Pero todo ocurrió tan rápido que no pude reaccionar. Nada es eterno, dijo, y antes de que pudiera hacer o decir algo más, el coche desapareció de la misma manera en que había aparecido, como si nunca hubiera estado allí. La noche volvió a sumirse en el silencio. El resplandor rojo en el cielo se apagó de inmediato y la ciudad recuperó su calma. Pero yo sabía que algo había cambiado, algo que no podía comprender por completo. A la mañana siguiente, cuando me desperté, todo parecía haber vuelto a la normalidad. La luz del sol se filtraba por las ventanas y la vida continuaba como si nada hubiera sucedido. Pero dentro de mí, algo no estaba bien. Me miré al espejo y vi lo que no había notado antes. Mi reflejo sonrió. El sol brillaba con fuerza esa mañana, pero no pude disfrutar de su luz. Algo había cambiado en mí, algo que no entendía del todo. Miré mi reflejo en el espejo, y aunque mi rostro seguía intacto, algo en mis ojos había cambiado. Había una oscuridad allí, una sombra que no pertenecía a mi ser. Con cada día que pasaba, esa sombra se hacía más fuerte, más densa. Cada vez que me miraba, me sentía más ajeno a mí mismo. Mi reflejo no era solo una imagen, era algo que comenzaba a tener vida propia. Lo sentía en cada rincón de mi mente, como si mi alma estuviera siendo absorbida lentamente por el cristal. Al principio, traté de ignorarlo. Las personas a mi alrededor no parecían notar nada raro. Mi éxito crecía, y la riqueza que había deseado parecía nunca detenerse. Cada vez más, me encontraba en situaciones donde las oportunidades llegaban sin esfuerzo, como si el universo hubiera decidido facilitarme la vida. Pero, cuanto más lograba, más vacío me sentía por dentro. Una tarde, tras una reunión de negocios, decidí dar un paseo para despejar mi mente. Las calles de la ciudad estaban llenas de gente, pero no podía evitar sentirme como un espectador, como si todo lo que sucedía a mi alrededor fuera ajeno a mí. Mi vida se sentía como una obra de teatro, y yo no era el actor principal, solo una sombra entre la multitud. Caminé sin rumbo, hasta que llegué a un parque apartado. Allí, entre los árboles, encontré un banco vacío. Me senté y cerré los ojos, tratando de respirar profundamente y calmarme. Pero en el silencio, escuché una risa. Era baja, casi imperceptible, pero estaba ahí, como un susurro que recorría el aire. Abrí los ojos de golpe y miré alrededor, pero no había nadie cerca. La risa continuó, esta vez más fuerte, más clara, hasta convertirse en una carcajada espantosa que me recorrió hasta los huesos. ¿Quién está ahí?, grité, levantándome de un salto. La risa cesó de inmediato, pero algo en el ambiente se había alterado.
El aire estaba pesado, como si estuviera esperando algo. De repente, una sombra se movió entre los árboles, deslizándose entre ellos con una rapidez que me dejó sin aliento. No pude verla con claridad, pero sabía que no era humana. Retrocedí, temblando, pero algo me empujó a avanzar. Era como si una fuerza invisible me arrastrara, me obligara a caminar hacia la sombra. No pude detenerme, mis pies se movían por su propia voluntad, y cuanto más me acercaba, más la sombra parecía crecer, envolviéndome en su oscuridad. Finalmente, llegué al borde del parque, donde el camino se encontraba con un pequeño callejón. Allí, en la esquina, vi a alguien. Un hombre. El mismo hombre que había aparecido en mis sueños, con su sonrisa cruel y sus ojos vacíos. ¿Qué quieres de mí?, le grité, mi voz temblorosa. El hombre no respondió de inmediato. Se acercó lentamente, sus pasos resonando en la quietud de la noche. Cuando estuvo frente a mí, sus ojos brillaron con una luz antinatural. Lo que ya has perdido, dijo con voz grave. Me sentí paralizado. Cada palabra parecía calar hondo, como una verdad amarga que no quería enfrentar. Lo que has ganado tiene un precio, ¿lo entiendes ahora?, continuó, su voz baja, como un susurro que me envolvía. El pacto que hiciste no solo te dio lo que querías, también te está quitando lo que eres. Intenté retroceder, pero algo me sujetó por el brazo, impidiéndome moverme. Miré hacia abajo y vi que la sombra de mis pies comenzaba a alargarse, como si estuviera siendo devorada por la oscuridad. No, no puede ser, murmuré, tratando de liberar mi brazo. El hombre sonrió, esa sonrisa cruel que no desaparecía nunca. El alma es lo que te queda al final. Y cuando se va, todo lo demás es solo un reflejo vacío. Las palabras se clavaron en mi pecho. Me sentí como si todo lo que había hecho, todo lo que había logrado, fuera un espejismo, una ilusión creada para engañarme. La oscuridad que me rodeaba parecía apoderarse de todo, hasta de mis propios pensamientos. De repente, la sombra me envolvió por completo. Ya no podía ver nada más, solo sentía un frío profundo, un vacío absoluto que me tragaba entero. Podía escuchar mi respiración, mi corazón latiendo con fuerza, pero cada vez más lejano, como si todo se desvaneciera a mi alrededor. Fue entonces cuando escuché una última palabra, susurrada en mi oído. Corre. No entendí qué significaba, pero cuando intenté moverme, todo se desvaneció. Y me desperté. Estaba en mi cama, sudando, respirando con dificultad. La habitación estaba en silencio, y la luz del sol se filtraba por la ventana. Todo parecía normal, pero algo en mi interior sabía que no lo era. Miré mi reflejo una vez más. Esta vez, el hombre no estaba. Pero una nueva figura apareció en mis ojos, una figura oscura y vacía, que me observaba desde dentro. Ya no estaba solo. La luz del amanecer entraba por mi ventana, bañando la habitación con un resplandor cálido, pero mi mente estaba sumida en un torbellino de oscuridad. Me levanté de la cama, temblando, y miré mi reflejo en el espejo. Aunque el rostro que veía era el mismo, algo había cambiado en mis ojos. Había algo en ellos que nunca había estado allí antes, una sombra profunda que parecía mirar hacia adentro, hacia un abismo en el que no podía permitirme caer. No sabía cuánto tiempo había pasado desde la última vez que lo vi, pero ahora no podía escapar de él. El hombre, el que había hecho el pacto conmigo, estaba siempre presente, acechando detrás de cada espejo, de cada ventana, como una sombra que se adhería a mi ser. Sus palabras, sus promesas de riquezas y belleza, se habían convertido en cadenas invisibles que me mantenían atrapado. Lo que había comenzado como un sueño, un deseo insaciable por más, se había convertido en una pesadilla que no podía despertar. Decidí salir de la casa, esperando que el aire fresco me ayudara a aclarar mi mente. Caminé por la ciudad, pero no sentía nada. Las calles estaban llenas de gente, pero sus rostros me parecían distantes, vacíos, como si todos estuvieran atrapados en una realidad paralela.
Yo había logrado todo lo que quería, sí, pero ¿a qué costo? Mi alma ya no me pertenecía, y el precio que había pagado por todo aquello era más alto de lo que podía comprender. Al doblar una esquina, me encontré con un viejo hombre en la calle. Tenía el rostro arrugado y una mirada profunda, casi como si pudiera ver más allá de lo que mis ojos podían mostrar. Me detuve frente a él, y él me observó en silencio, como si supiera exactamente lo que me estaba sucediendo. ¿Tú, chico, crees que el precio que pagaste fue solo por lo que querías? Me dijo, su voz rasposa como si fuera una advertencia. Hay cosas que no se pueden comprar. Cosas que no se pueden devolver. Su mirada era tan penetrante que me sentí desnudo ante él, como si todo lo que había hecho, todo lo que había ganado, se derrumbara en un instante. No pude decir nada, solo lo miré, incapaz de articular palabra. El hombre no esperó respuesta, simplemente siguió su camino, dejándome con una sensación de inquietud que se instaló en lo más profundo de mi ser. Pasaron los días, y la sensación de vacío no desapareció. La riqueza que había obtenido, la belleza que había ganado, ahora me parecían insignificantes. Lo que había hecho para alcanzarlas no me había dado paz. Al contrario, me había dejado marcado, consumido por una sed insaciable que nunca podría saciarse. Una noche, al mirar al cielo, vi la misma estrella roja que había visto antes, esa que brillaba con fuerza, como si estuviera a punto de estallar. Sentí que algo se acercaba, que el precio de mi pacto estaba por cumplirse. La sombra del hombre comenzó a tomar forma en la distancia, más clara, más tangible. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y la oscuridad me envolvió lentamente. Era él. El hombre del pacto. Y ahora sabía que no podía escapar de lo que había hecho. ¿Vienes a reclamar lo que es tuyo? Le pregunté, aunque sabía la respuesta. Él sonrió, esa sonrisa cruel que había visto tantas veces en mis sueños. Sus ojos brillaron con una intensidad que me hizo temblar. Lo que te pertenece no es solo lo que tomé. Es todo lo que te queda por perder, dijo con una voz profunda y fría. De repente, el suelo comenzó a temblar. La ciudad desapareció ante mis ojos, y el mundo entero pareció desvanecerse en una neblina espesa. En ese momento, entendí lo que había sucedido. Todo lo que había ganado, todas las riquezas, todo el poder, la belleza, todo había sido una ilusión. Un engaño creado para que mi alma cayera en la trampa. Te he dado todo lo que deseaste, pero ahora es hora de devolverlo, dijo, y sus palabras resonaron en mi mente como una condena. Me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. No podía cambiar lo que había hecho, no podía deshacer el pacto. Había perdido lo que más importaba, mi alma, y ahora el precio se cobraba en su totalidad. Miré al hombre por última vez, y su rostro ya no era humano. Su figura se desmoronó en una oscuridad absoluta, un vacío que se tragó toda mi existencia. Todo lo que había sido, todo lo que había hecho, se desintegró en la nada. Y yo, sin alma, sin esperanza, caí en la oscuridad que me había prometido desde el principio. El precio de la ambición es más alto de lo que cualquiera puede imaginar. Y en ese abismo, comprendí que no había escape.